Estimados compañeros, buenos días. Mi nombre es Yesenia Angélica Vélez Restrepo y a continuación voy a dar a sustentar dos ejercicios de la actividad 3 del trabajo colaborativo de cálculo diferencial de la Universidad Abierta, la UNAD. En el ejercicio 3, en el ejercicio 1, perdón, dice, calculamos la primera derivada de las siguientes funciones. A, f de x es igual a 2 más 4x elevado al cuadrado dividido x al cuadrado más 4x más 2. Primero derivamos a ambos lados de la ecuación con respecto a x. d de x es igual a d de x de x más 4x elevado al cuadrado dividido x al cuadrado más 4x más 2. Aquí aplicamos la regla del cociente que dice que f por g menos g por f dividido a g al cuadrado. Reemplazamos los valores en la regla y nos queda d de x entre paréntesis 2 más x al cuadrado. Cerramos paréntesis, abrimos paréntesis, x al cuadrado más 4x más 2, cerramos paréntesis, menos d de x por x al cuadrado más 4x más 2 por 2 más 4x elevado al cuadrado dividido x al cuadrado más 4x más 2 elevado al cuadrado. Despejamos la parte de arriba de la ecuación, en donde dice que d de x, entre paréntesis, 2 más 4x elevado al cuadrado es igual a 8 por 2 más 4x de x al cuadrado más 4x más 2 es igual a 2x más 4. Esto nos da un resultado de la parte de abajo, el denominador, que queda igual. Y en el numerador nos da como respuesta 4 por 2 más 4x por x al cuadrado más 4x más 2 menos 2x más 4 por 2 más 4x elevado al cuadrado. Resolvemos dando como resultado a esta ecuación que 48, perdón, de x de f es igual a 48 de x al cuadrado más 56 más 16 dividido x al cuadrado más 4x más 2 elevado al cuadrado. Ahora dice en el ejercicio B que f de x es igual a 2 de x al cubo por x al cubo más 2x al cuadrado. Todo esto lo elevamos al cubo. Primero tratamos a f como x. ¿Qué quiere decir esto? Que derivamos a ambos lados de la ecuación con respecto a x. d de x de f es igual a d de x, entre paréntesis, 2x al cubo por x al cubo más 2x elevado al cuadrado sobre elevado al cuadrado. D de x de f es igual a d de x de 2 elevado al cubo por, todo esto que voy a decir es elevado al cuadrado, al cubo, x al cubo más 2x al cuadrado. Ahora, esto me da como resultado que 2 por 3 de x elevado al cuadrado, entre paréntesis, x elevado al cubo más 2x elevado al cuadrado, y x al cubo más 2x elevado, más 2x al cuadrado, todo esto es elevado al cubo, más 3, entre paréntesis, x al cubo más 2x al cuadrado, todo esto elevado al cuadrado, por x, 3x al cuadrado más 4x, cierro paréntesis, por x al cubo. Sacamos la constante, que quiere decir que a por f. Esto da igual a 2d de x, entre paréntesis, x al cubo por, esto es elevado al cubo,
x al cubo más 2x elevado al cuadrado. Aquí aplicamos la regla del producto que dice que f por g más f por g, en donde f le vamos a llamar x elevado al cubo y a g le vamos a llamar, entre paréntesis, x elevado al cubo más 2x elevado al cuadrado, todo esto entre paréntesis elevado al cubo. Aplicamos la regla del producto. Ay, perdón, me perdí. Decía que aplicábamos la regla del producto, ¿no? En donde le dábamos valor a x, que era x al cubo, y a g le dábamos valor de x al cubo más 2x elevado al cuadrado. Todo esto lo elevamos al cubo. Esto nos da como resultado que 2 entre paréntesis de x, ahora entre paréntesis x al cubo por x al cubo más 2x al cuadrado, entre paréntesis al cubo, más de x elevado al cubo, más 2x elevado al cuadrado. Todo esto cerramos paréntesis, lo elevamos al cubo por x al cubo. Ahora reemplazamos el valor de x, entonces sería de x elevado al cubo, que sería igual a 3x al cuadrado. Seguidamente aplicamos la potencia de x elevado a la regla x elevado a la a, que nos significaría que en potencia sería a por x de a menos 1. Esto nos da como resultado, reemplazando los valores, 3x elevado al cubo menos 1. Simplificamos y nos da como resultado 3 elevado al cuadrado. De x elevado al cubo más 2 elevado al cuadrado, todo esto elevado al cubo es igual a 3, entre paréntesis, elevado al cuadrado, x al cubo más 2x elevado al cuadrado, por 3x elevado al cuadrado más 4x. Ahora aplicamos la regla de la cadena, donde dice que d de f por u de k es igual a df du por du de x, en donde a f le damos valor de u al cubo y a u le damos un valor de x al cubo más 2x al cuadrado. Reemplazamos, entonces, sobre por u elevado al cubo de x entre paréntesis, x al cubo más 2x al cuadrado. Aquí hacemos lo de las potencias también, entonces sería de x de u elevado al cubo, que sería igual a 3 u elevado al cuadrado. Ahora de x entre paréntesis de x elevado al cubo más 2x elevado al cuadrado es igual a 3x elevado al cuadrado más 4x. Esto da igual a 3 elevado al cuadrado, 3 de u elevado al cuadrado más 3x elevado al cuadrado más 4x. Ahora sustituimos en la ecuación en que u es igual a x elevado al cubo más 2x elevado al cuadrado. Reemplazamos esto en la ecuación y nos da 3 por x elevado al cubo más 2x elevado al cuadrado, todo esto elevado al cuadrado más 3x elevado al cuadrado más 4x. Para finalizar escribimos a f como f. Entonces, nos daría, entonces había dicho que para finalizar escribíamos a f como f. ¿Qué quiere decir esto? Que f es igual a 2x elevado al cubo 3 elevado al cuadrado por x elevado al cubo más 2x elevado al cuadrado, esto va entre paréntesis elevado al cubo, más 3 por x elevado al cubo más 2x, esto elevado al cuadrado, por 3x al cuadrado más 4x por x al cubo. De x, de f es igual, simplificando, 2x al cuadrado por x al cubo más 2x elevado al cuadrado, esto elevado al cubo, más 3 por
x elevado al cubo más 2x elevado al cuadrado, esto elevado al cuadrado por 3x al cuadrado más 4x por x al cubo. Para finalizar el ejercicio, simplificamos la expresión quedando 24x elevado a la 11 más 132x elevado a la 10 más 240x elevado a 9 más 144 de x elevado al octavo. Muchísimas gracias por su tiempo y que tengan un final de día.